Se nos pide sumar o restar las expresiones racionales dadas. Observe que para ambos ejemplos tenemos denominadores diferentes, o denominadores que no son iguales, y por lo tanto, el primer paso será determinar un denominador común, con suerte el mínimo común denominador. Para hacer esto, primero factorizaremos los denominadores, luego determinaremos la LCD a partir de los factores, luego multiplicaremos el numerador y el denominador de cada fracción por cualquier factor faltante para formar el mínimo común denominador, luego sumaremos o restaremos las fracciones y simplemente si es posible. Volviendo a nuestro primer ejemplo, veamos los factores de ambos denominadores. Para la primera fracción tenemos 5 sobre 6x. Escribamos 6x como 2 veces 3 veces x, y luego tenemos más 7 sobre 9x. Entonces, escriba 9x como 3 veces 3 veces x. Siempre que ambos denominadores tengan los mismos factores, tenemos un denominador común. Veamos si podemos construir el mínimo común denominador observando los factores de 2, 3x. Debido a que este denominador tiene un factor de 2, y este denominador tiene 0 factores de 2, la pantalla LCD debe contener un factor de 2. Ahora mirando los factores de 3, este denominador tiene un factor de 3, este denominador tiene 2 factores de 3, lo que significa que la pantalla LCD debe contener 2 factores de 3. Y luego, mirando los factores de x, tenemos un factor de x aquí y un factor de x aquí, lo que significa que la pantalla LCD debe contener un factor de x. Este producto es el mínimo común denominador, que es 18x. Necesitas escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de 18x. Al observar los factores de este denominador, observe cómo le falta un factor de 3, y, por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador de esta fracción por 3 para crear una fracción equivalente con un denominador de 18x. Al observar esta fracción, observe cómo al denominador le falta un factor de 2 y, por lo tanto, para formar una fracción equivalente con un denominador de 18x, multiplicamos el numerador y el denominador por 2. Y ahora si escribimos ambas fracciones, aquí tenemos 15 sobre 18x. Más 14 sobre 18x. Y ahora, como tenemos un denominador común, podemos sumar las fracciones, el denominador sigue siendo el mismo y agregamos los numeradores, que son 15 más 14. 15 más 14 es igual a 29. La suma final es 29 sobre 18x. No hay factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, esto no se simplifica más. Veamos nuestro segundo ejemplo. Escribamos 2 sobre x al cuadrado como 2 sobre x veces x, y luego menos tenemos 1 sobre, para factorizar x al cuadrado más x, recuerde que el primer paso es factorizar el máximo factor común. Ambos términos comparten un factor común de x, factor libre x de x al cuadrado, nos quedamos con x, factor libre x de x, nos queda 1. Entonces, si factoriza x a partir de x cuadrado más x, nos queda un factor de x más 1. Ahora vea si podemos construir el mínimo común denominador. Observe cómo este denominador tiene 2 factores de x, este denominador tiene un factor de x, la pantalla LCD debe contener 2 factores de x. Mirando el factor de x más 1, aquí tenemos un factor de x más 1, aquí tenemos 0 factores de x más 1, la pantalla LCD debe contener un factor de x más 1. Lo que significa que la pantalla LCD es igual a x al cuadrado, multiplicado por la cantidad de x más 1. Necesitas escribir ambas fracciones como fracciones equivalentes con el denominador de x al cuadrado por la cantidad de x más 1. Bueno, este denominador ya tiene 2 factores de x, pero le falta un factor de x más 1. Necesitas multiplicar el numerador y el denominador por x más 1 para formar una fracción equivalente con un denominador de x al cuadrado por la cantidad de x más 1. Ahora, para la segunda fracción, observe que solo le falta un factor de x, y por lo tanto, multiplicamos el numerador y el denominador por un factor de x. Observe ahora, ambos denominadores son x cuadrado multiplicado por la cantidad de x más 1. Entonces, esta primera fracción es ahora 2 veces la cantidad de x más 1 sobre la pantalla LCD de x al cuadrado por la cantidad de x más 1. Y luego menos, aquí solo tenemos una vez x que es x, nuevamente, x cuadrado multiplicado por la cantidad de x más 1. Ahora tenga cuidado, no queremos simplificar aquí porque si lo hacemos, perdemos el denominador común. Entonces, ahora que tenemos un denominador común, podemos restar. El denominador sigue siendo el mismo. Y restamos los numeradores que nos dan 2 veces la cantidad de x más 1 menos x. Y ahora necesitamos simplificar el numerador. Aquí podemos distribuir los 2 y luego restar x.
Tenemos 2x más 2 y luego menos x y 2x menos x, o 2x menos 1x, es solo x, y por lo tanto la diferencia simplificada es x más 2 sobre x al cuadrado por la cantidad x más 1. No hay factores comunes que no sean 1 entre el numerador y el denominador y, por lo tanto, esta es la diferencia simplificada. Espero que hayas encontrado esto útil.